Bienvenidos a Imperio Ejecutivo, la revista internacional. Este es un espacio que busca dar conocimiento, tips, estrategias, buenas prácticas y herramientas de la mano de expertos, especialistas internacionales, hombres y mujeres exitosos, para que tú puedas pulir tus talentos, aumentar tu visibilidad, crear comunidad, cruzar fronteras y agregar valor a otros. Imperio Ejecutivo fue creada por Inteligencia Financiera GSP, empresa enfocada a la educación financiera integral a través de 30 países que hoy son parte de esta comunidad. El día de hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con un hombre de talla internacional. Él dirige la Escuela de Negocios líder de América Latina, enfocada en el perfeccionamiento de las habilidades directivas de la comunidad empresarial. Lorenzo Fernández Alonso es profesor del área de dirección financiera y fungió por más de 14 años como director de la sede de Monterrey del IPADE Business School. Cuenta con un máster en dirección de empresa por la misma institución y una licenciatura en ingeniería industrial por la UP. Ha participado en cargos como secretario general de director de área de perfeccionamiento y director de vinculación. Actualmente ocupa la dirección general del IPADE. Su misión es crear comunidad que fomente la interacción entre los actores del mundo empresarial, acompañando al empresariado hacia su transformación como agentes de cambio. Bienvenido, Lorenzo, a este espacio. ¿Cómo estás? Gaby, muy bien, muy contento y muchas gracias por la invitación y felicidades por tu programa, estupendo, qué bien impulsar la educación financiera, creo que es fundamental en México y en el mundo, ¿eh? Qué gusto que llegues a 30 países y encantado de estar aquí y estar a tus órdenes. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, nosotros felices de tenerte. Y pues bueno, por favor, ¿podrías compartirnos qué es lo más relevante que debe de saber el mundo con respecto al IPADE? Bien, pues, a ver, déjame platicarte. El IPADE fue fundado por empresarios y para empresarios, y con la intención de ser una institución que los ayude en el perfeccionamiento de sus habilidades directivas. Por más de 54 años hemos sido un lugar de encuentro y diálogo abierto entre los empresarios. Un lugar donde puedan encontrar un momento para dialogar entre pares sobre sus propias empresas, sobre el país, sobre los desafíos que viven, no solo empresarialmente, sino también como seres humanos. El entorno actual, no hay duda que ha reafirmado más que nunca nuestra vocación de perfeccionar a los empresarios del país. Por eso queremos contribuir a la comunidad empresarial como un faro que guíe cuando hay que navegar en áreas inciertas. Vivimos un entorno de incertidumbre a muchos niveles y lo sabemos. En cualquier país, la incertidumbre, por cierto, es trabajo de empresario. Creo que el IPADE está para que encuentren escenarios y generen luz ante la incertidumbre. Efectivamente, un faro de luz, porque la educación es eso, un faro de luz. Y fíjate que, bueno, la crisis ha puesto en evidencia la vulnerabilidad empresarial. Gracias a la pandemia, los empresarios se dieron cuenta de los errores en la gestión y toma de decisiones. En tu opinión, ¿cuáles fueron los errores evidentes de los empresarios frente a la pandemia? Uf, qué pregunta, ¿verdad? Me parece que siempre es importante que primero el empresario tiene que tener esas virtudes que lo hacen ser quien es. Es importante tener fortaleza, valentía, prudencia. Son estas virtudes tan importantes. Me parece que dentro de la pandemia, un tema al cual se vieron inmersos fue esta duda de el tamaño de la crisis. Un primer punto fue, oye, ¿qué está pasando? Otra situación fue no adaptarse rápidamente. Me parece que si algo es fundamental en el empresariado y es algo que hemos visto que conviene hacer siempre, es adaptarte inmediatamente, ¿no? Bien.
Una parte que falló también, pues lo platicábamos hace un momento, es no conocer las finanzas de la empresa. Es fundamental conocer las finanzas. Tienes que entender muy bien, plantear escenarios. Oye, ¿qué escenarios son los que yo tengo en este momento? Siempre se tiene que tener un presupuesto, eso es de cajón. Pero más allá del presupuesto, ante la crisis, ante lo que estaba sucediendo, plantear escenarios y algunos increíbles que no creyeras que pudieran ser. Y entonces irte ajustando a este asunto. Muy importante, plantearte, ¿qué producto vendo? ¿Qué mercado tengo? ¿Cómo llego a estos canales? ¿Y cómo son mis finanzas? 4 aspectos fundamentales que ante la crisis había que siempre replantearnos. ¿Mi mercado sigue siendo el que tengo o tengo que buscar otros nuevos mercados? Toda la parte de transformación digital, mi compañía la tengo que, si no he entrado, que ya irías tarde, ya deberías de estar en esta parte digital, pero la pandemia aceleró sin lugar a dudas esta transformación digital. Entonces el empresario tenía que buscar su producto, es correcto, ese es el producto que yo que tengo, puedo seguirlo vendiendo, puedo llegar a esos canales, es así. Y luego, por supuesto, mis finanzas. Me parece que adaptarse, tener comunidad, esta flexibilidad institucional para adaptarse a estos retos del entorno, pero también enfocarse en el desarrollo de las personas. Esa capacidad, esta fortaleza y valentía que te contaba ante la adversidad para salir adelante. Es algo que, primero, a los empresarios los caracteriza no tener esta incertidumbre permanente, es algo típico del empresario. Pero claro, ante un entorno como el que veíamos, claro que muchos se paralizaron y estos creo que la han pasado mal o han tenido que cerrar desgraciadamente. Creo yo esto, Gaby. De acuerdo contigo, Lorenzo, y nadie podíamos medir el impacto de una crisis como la que vivimos hoy. Nosotros pensábamos que la crisis financiera era la más grave que había vivido el planeta y mira qué sorpresa nos vino a dar el COVID. Y ahora, en este sentido, ¿cómo influyó la capacitación empresarial continua para sortear la crisis? Perdóname, se cortó un poquito la pregunta. Ok, la pregunta es, en tu opinión, ¿cómo influyó la educación continua, la capacitación continua empresarial para sortear la crisis? Sí, fíjate que el IPADE siempre busca estar a la altura de los empresarios. Además, ahora nuestra rectora general de la Universidad Panamericana ha dicho, y con toda razón, la grandeza del IPADE está en función de la grandeza de sus egresados y sus participantes. Entonces, no hemos dejado de desarrollar capacidades internas, programas, habilidades en los profesores, relaciones internacionales. Nos parece que somos una escuela para empresarios y por ello estamos enfocados en cubrir sus necesidades. El IPADE, como otras escuelas de negocios, está llamado a generar contenido, a hacer investigación, conectarla con el mundo práctico del empresario. La investigación por sí sola no hace el sentido. Tiene que estar conectada con la realidad, con lo que está pasando. Y generar una experiencia de aprendizaje en nuestros programas, un aprendizaje de alto nivel, que además los mismos participantes son todos empresarios, en el programa según el programa que estén tomando, empresarios o directivos de alto nivel, que al estar entre pares proponen proyectos, proponen soluciones. Y el IPADE siempre esforzándose en no solo los negocios, sino en este proyecto de vida y mejora personal. Mantener ciclos en función de los momentos de vida. Dependiendo del momento que estés viviendo, es donde también reforzamos a la persona. Hoy en el IPADE hablamos de temas de tecnología, de innovación, transformación digital, nuevos modelos de negocios e inteligencia artificial. Hemos incorporado todos estos temas y temas que están en la voz del empresariado y en las inquietudes. Toda la parte de innovación es parte prioritaria de la agenda de los contenidos del IPADE.
parte importante del modelo que hemos incorporado en la última década en el IPADE, es un modelo donde sabemos que debe darse lo mejor a los empresarios, donde no necesariamente todo tenemos que impartirlo aquí. Es una cosa interesante, fíjate, que ya llevamos varios años viendo que tenemos que tener un modelo de colaboración, de coimpartición, un modelo basado en redes, para lo cual tenemos más de 110 acuerdos internacionales con distintas escuelas de negocios en el mundo. Entonces, el empresario, como te lo platicaba, por naturaleza es alguien que arriesga, que construye, porque no siempre todo le sale bien. Es más, en estos momentos, como muchos negocios, se han reinventado y esto ha sido buenísimo. La crisis también presenta oportunidades de repensar el negocio, de cortar esa grasa que a veces traigo y que a veces la permito porque las cosas van bien y pues lo voy tolerando. La crisis, esto te lo replantea. El empresario es esa persona que tiene la capacidad humana para actuar con objetividad, pero con ilusión y fortaleza. Son los empresarios los que dan sentido al país y a una economía, pensamos en IPADE. Sí, y te voy a decir algo. Hoy el corazón de la riqueza está en generar esas alianzas estratégicas que nos abran caminos, que nos abran fronteras, que nos permitan tener una visión diferente, porque pareciera que nos quedamos en un iglú y en el momento que empezamos a tener esta interacción, pues se nos abre el panorama increíblemente. Completamente de acuerdo contigo. Y bueno, sabemos que ustedes, el IPADE, tú, son personas que impulsan la institucionalización de las empresas. Esto, ¿cómo fortalece precisamente al sector empresarial? Fíjate que algunas de las habilidades, por ejemplo, que tienen que tener directivos para que fortalecer, hemos detectado a raíz de la pandemia y de estos cambios de tiempos. Mira, cualidades que debe tener todo empresario. Liderazgo empático. Esta crisis ha llevado a líderes a ser más empáticos, a tener una comprensión del entorno y de sus necesidades, pero principalmente a tener una comprensión profunda de las necesidades de su equipo de trabajo. Hoy más que nunca, esta empatía te hace ver que el empresario no se basta por sí solo, que quien lo logra es hacer que el equipo trabaje en sintonía. Otras de estas cualidades, habilidades, la fortaleza y valentía. Fíjate, Carlos Llano, nuestro fundador del IPADE, proponía la virtud de la fortaleza como esa capacidad de resistir y acometer. Decía que el empresario valiente debe embestir con ímpetu, resiste y luego embestir. Y esto velo en mercados, en productos, en nuevos canales. Implica, por otro lado, imaginar escenarios en entornos turbulentos, innovando y generando nuevos ingresos. Otra cualidad, la unidad y la comunidad. Recurrir al conocimiento de otras personas enriquece las perspectivas y da una visión más amplia. Estar cerca de tu comunidad es fundamental para mantener este equilibrio. A las escuelas de negocios nos corresponde la misión de crear comunidades, fomentando la interacción entre todos y mantenernos unidos, ya sea de forma online o presencial, para juntos desarrollar herramientas y todo el potencial. Y un par de características más. Optimismo. En el entorno actual no podemos perder el optimismo, no podemos dejarnos llevar por el miedo. La historia de la humanidad ha sido de crecimiento y progreso. Entonces, mantener el optimismo. Recordemos que lo que se construya hoy en estos momentos de crisis serán los cimientos de lo que ocurrirá en el futuro. Podemos y debemos salir adelante. Y otra habilidad importante, fundamental en los empresarios, arriesgar. Cuando tienes todo seguro, pues eso no es arriesgar y nunca lo tendrás todo seguro. Entonces, el empresario por naturaleza es alguien que arriesga, que construye. No siempre las cosas le salen bien y tiene esa capacidad humana para actuar con objetividad, pero con ilusión y fortaleza. Así son los empresarios que dan sentido al país. Sí, y te voy a decir algo, nunca
se hizo experto un marinero en aguas tranquilas. Sabemos que la incertidumbre es esta energía que necesitamos para poder innovar, salir de línea de confort y reinventarnos para poder entonces ofrecer valor allá afuera. Y también hablando de la actitud y hablando de este optimismo, pues bueno, el 88% del resultado de una persona tiene que ver con la actitud y esta actitud positiva que nos hace enfocarnos 95% al problema, a resolver el problema y no a estar viendo lo que no hay definitivamente. Y bueno, fíjate que hay otro tema que llama mucho la atención y que creo que vale la pena concientizar a la gente que nos está escuchando. Y es que la gran mayoría de los negocios, de las empresas en este país, son familiares, ¿ok? Y al ser empresas familiares, el tema de sucesión está siendo un tema, ¿no? Desde que las generaciones que vienen, pues no quieren dedicarse al negocio, que no se involucran o que están involucrados pero de manera inadecuada, donde ya sabes que tienes al cuñado en el puesto clave que hoy no está funcionando, o decisiones que afectan o que ponen en peligro pues la salud de las empresas. Entonces, ¿cuál es el consejo que tú les das hoy a los empresarios de cara a este tema de sucesión y de negocios familiares? De que, pues tú lo sabes, más del 90% de las empresas en México son empresas familiares. Entonces, por supuesto, eso mismo responde a los participantes del IPAD, son empresas familiares. Y la empresa familiar, a mí creo a la hora, y qué difícil, ¿verdad? Pero a la hora de verlo en una balanza, creo que tiene muchas más cualidades que defectos. Pero hay que tener mucho cuidado porque esos defectos muchas veces les cuesta la vida a las empresas familiares. Y ya que lo mencionas, qué difícil la labor de empresarios exitosos para educar a sus hijos adecuadamente en la abundancia. Educar, decimos, en la necesidad, pues no hay de otra, ¿no? Pero en la abundancia, qué difícil. Hacerles, transmitirles a las segundas generaciones o terceras la importancia de prepararse y de prepararse bien. En el IPADE tenemos varios programas enfocados en empresas familiares y además de, por supuesto, los programas que ya damos en las maestrías, que son pues sólidos e importantes. Y en esta parte, esta educación y este saber que vas a entrar a la empresa familiar, hombre, sí porque te apellidas como te apellidas, sí, pero más allá de eso es saber qué vienes a aportar, no qué vienes a llevarte. Esto me parece que es fundamental. Luego ha pasado también en algunas empresas, nos ha pasado algunas empresas que se han acercado a IPADE diciendo, oye, puse tantos candados para que no entraran miembros de la familia que ahora nadie está interesado en regresar, ¿no? Es otro tipo de problema, pero primero capacitación, estar preparados, que las segundas generaciones se preparen. Y creo que es muy importante, yo de empresarios exitosos que lo han hecho muy bien, es entrar en niveles bajos donde entiendan el día a día de la organización. Si vas a mandar después, qué importante es que entiendas cuál es el mercado al que estamos atendiendo, cómo llegamos, cuál es el equipo de trabajo, hacerte uno más con ellos y prepararte en aquello. Desde luego que estar bien capacitado, tener maestría, me parece que hoy es fundamental, ¿no? Además, terminas una maestría y muy pronto tienes que volver a empezar con nuevos estudios y estar por la velocidad a la que están cambiando las cosas. Pero me parece que en empresas familiares es preparar con tiempo esa sucesión. Oye, falta mucho, exactamente es el momento en el que tienes que empezar a hacerlo. Y ver, oye, y también no forzar demasiado las cosas. Ya hay unos instrumentos muy interesantes, el tema de los family office, por ejemplo, un tema interesantísimo, donde, oye, pues sí, ¿para qué obligar o forzar a un hijo que no tiene ganas de entrar? Oye, dueño serás dueño, pero no necesariamente tienes que estar teniendo que obligarte a trabajar si eso es lo que no te gusta. Es mejor que lo haga quien tiene más capacidades para hacerlo, y tener al mejor en el mejor puesto es fundamental.
bien lo que planteabas, ¿no? A veces sí es el primo o el cuñado que, hombre, ni sabe, ni quiere, o cree que sabe, esos son los peores, ¿verdad? Y están tomando posiciones ahí. Qué difícil, es mucho mejor tener muy claro un ámbito empresarial, comité de dirección, un consejo, y otro el consejo familiar. En el consejo familiar se pueden opinar y se pueden decir otras cosas, pero es muy importante que el consejo familiar esté pensando en la buena marcha de la empresa por encima de darles trabajo a los miembros de la familia. Me parece que pese a la pandemia y la crisis económica derivada del COVID, las empresas familiares mexicanas manifiestan tener mejoras y confianzas en salir adelante. De acuerdo con un estudio, fíjate, del nivel de progreso de las empresas familiares para lograr su continuidad y armonía de nuestro centro de investigación que tenemos de las familias empresarias, el CIFEM del IPADE, nos dice esto, ¿no? Que las empresas familiares, pues, han manifestado, oye, fortaleza, mejoras, y como que las ha simbrado, el COVID para hacer ver, oye, la importancia de cuidar este patrimonio y trascender. Luego tardan un poquito los miembros de las familias en entender que la empresa que tienen es como prestada, la estoy recibiendo, tengo que hacer que crezca y que mejore para eventualmente pasarla a otra generación. Es un proceso interesante que hay que trabajarlo con las familias. Y cuando lo hacen, en muchos casos, lo hacen muy bien. Y te hablaba yo del Family Office. Este Family Office siempre controlo el patrimonio, sí, y una parte es la empresa, perfecto, pero otra parte pueden ser inversiones y otra parte fundamental, algo de capital de riesgo, alguien que haya un sentido empresarial que pudiera haber en la familia que pueda destinarlo con estos recursos para ver que salgan nuevos negocios. Así es. Exacto. Tener la capacidad de no obligar a los familiares a ocupar un puesto cuando no quieren o no tienen la capacidad, y por otro lado, visualizar estos instrumentos, estos vehículos que hacen que la empresa camine de manera adecuada, los family office. Muy bien. Y bueno, otro punto que es importante y me gustaría que nos compartieras tu perspectiva. Existen datos preocupantes en el país, como la baja actual en la competitividad. Fíjate, el último dato al tercer trimestre de 2021 es de menos 2%, con una meta del 4.8% para el país. Y por otro lado, ocupamos el lugar 55 de 64 en el índice de competitividad del Instituto para el Desarrollo Gerencial, este dato que es un dato muy duro. Entonces, desde tu perspectiva, ¿por dónde empezamos, México? ¿Por dónde se empieza? Si tú tuvieras esa varita mágica o pudieras escribir una carta a Santa Claus, ¿por dónde empezamos? De que a ver, fundamental tomar en consideración lo que está sucediendo, ¿no? En el mundo. Por supuesto, nadie podría no hacerlo. Estamos viendo graves problemas en el tema de logística. A nivel mundial, el tema logístico ha sido cortado, ha sido interrumpido, hay muchos problemas de logística. México está realmente, y de verdad lo creo, en una posición estratégica privilegiada de verdad. Estamos con un tratado de comercio con los Estados Unidos y Canadá, por supuesto particularmente los Estados Unidos, que sigue siendo la potencia económica. Ante la logística y los problemas que hay, la posición geográfica de México con ese tratado es fortísima. Es fundamental, me parece a mí, dar confianza a los inversionistas. Oye, hay que transmitir esa confianza. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el tema del Estado de Derecho. Tenemos que ser muy cuidadosos en el tema laboral, en el tema de las leyes, de la seguridad también. Y esto es algo que habría que hacerlo. Si ya que me diste la varita mágica, dar confianza a los empresarios en México. Estos ha mejorado un poco. Al fin de este año empieza a notarse una mejora en la confianza del empresariado. Pero esto no va a ser posible si no se mejoran
situaciones que decíamos de confianza y Estado de Derecho. Pero también muy importante, hay muchos empresarios en los Estados Unidos que están repensando, oye, con la logística, eso, ¿dónde paso? ¿A dónde paso mis fábricas? México es ideal por la cercanía y tenemos que ir luchando, fundamental, por trabajos mejor, ya no tanto de pura mano de obra, ¿verdad? Sino trabajos donde generemos valor, porque si no, que México debe ir luchando por dejar de ser la competitividad por mano de obra barata. No, ahorita si no nos queda de otra, aprovechémoslo y enhorabuena. Pero qué importante el generar esa confianza entre los inversionistas. Ese es el reto de corto y de largo plazo. Porque además México es atractivo para inversiones, pero si no hay esa confianza, toda la parte de la generación de electricidad, toda la parte de energía, del petróleo, esto es fundamental. Y estas relaciones comerciales, ¿verdad? Es muy importante cuidar la relación comercial con los Estados Unidos. Es el principal comprador de productos mexicanos, lo sabemos, y también la principal fuente de inversión, la inversión extranjera directa, fundamental. Y por supuesto, pues flexibilidad institucional para adaptarse a estos retos que se van dando en el entorno y enfocarnos también en el desarrollo de las personas. Esto es fundamental. Que tengan esa capacidad, esa fortaleza ante la adversidad. En el IPADE, si algo siempre fortalecemos es muy bien los negocios, perfecto, pero la persona. Para el IPADE, la persona es centro y fin de todas las organizaciones. Entonces, tenemos un sentido humanista fundamental, parte de nuestra visión. Somos y queremos seguir siendo la mejor en humanismo empresarial. Entonces, siempre, qué bueno los negocios, pero la persona que hace negocios nos importa mucho y por supuesto todo el tema de responsabilidad social, que es un tema enorme, Gaby. Sí, y tú lo acabas de decir, el enfoque de un buen líder está en las personas y eso es fundamental y ver lo que sí hay en este país. Tú mencionas las grandes ventajas y este lugar privilegiado que tiene México y que debemos de gritarlo al mundo. Somos el único país emergente con un tratado de libre comercio. Somos una potencia exportadora ocupando el lugar número 12 a nivel global y somos el 32% del comercio del mundo con este tratado entre Estados Unidos y Canadá, el primer socio comercial actualmente con Estados Unidos gracias al conflicto que hay con China actualmente. Y bueno, ¿qué dices de la población? Una población muy joven y de nuestra ubicación geográfica, entre muchos otros beneficios. Yo actualmente que estoy ya muy en contacto con gente de Centro, Sudamérica y Europa, de verdad, quieren negocios o quieren hacer cosas en México. O sea, nos ven como, wow, es una oportunidad y nosotros que estamos aquí estamos concentrados en lo que no hay cuando otros están viendo esa oportunidad, pero como dices, tenemos que darles confianza y yo lo veo como algo tan sencillo como comunicar, fíjate, no es tan complicado comunicar de manera adecuada, de tal forma de dar un mensaje de certidumbre al capital extranjero y local para hacer inversiones aquí en México. Y bueno, esto me da pauta a la última pregunta, hablando ya de este tema empresarial, que tiene que ver con la regulación ESG. Hoy, uno de los mandatos a nivel global en los foros más importantes a nivel internacional, pues tiene que ver con la regulación ESG, que hoy sabemos que ya es obligatoria en Europa, que ya está siendo algo fundamental en las empresas norteamericanas y que México por lo menos lo está haciendo principalmente en las empresas que cotizan en bolsa. Pero el IPADE está adecuándose a esta regulación ESG. ¿Qué estás haciendo en esa parte? Pero desde sus orígenes el IPADE ha puesto y está en nuestra misión el tema de responsabilidad social como una parte fundamental en todo el tema ESG, que es muy, muy importante. Entonces, desde sus orígenes, el IPADE dijo, oye,
el tema de responsabilidad social es fundamental. Qué bueno que veas, un empresario no puede ir solo, tiene que ir con su equipo. Y además, cuidado con qué les está pasando a todos los que colaboran con él. Porque al hacerlo también, ojo, también qué estás haciendo por la sociedad y por el entorno en el que estás. Esto es tan potente que recientemente, ahora que me hicieron el favor de nombrarme director de IPADE, dentro de los centros de investigación, tenemos 4 centros de investigación, quise formar uno nuevo, que es precisamente un centro en responsabilidad social y sostenibilidad, ¿no? En ESG. Hemos encontrado que todas las áreas académicas tienen que estar, de alguna manera, tienen una alineación a este tema. Pareciera, o tú lo sabes desde la parte financiera, pareciera que era un tema que no les tocaba a los financieros, ¿no? Hoy más que nunca, ¿no? O sea, nada más por el hecho de que una compañía saque un bono cuidando todos los lineamientos de ESG, resulta que le puede bajar 1 o 2 puntos porcentuales la tasa de interés. Ya si eso no es afectar a las finanzas, pues no estoy seguro de qué sería, ¿verdad? Así que este es un tema fundamental, un tema que lo hemos visto desde este centro de investigación que se está formando, que queremos impulsar más allá de lo que lo hemos hecho, insisto en que lo hemos hecho. Es más, en el encuentro global de egresados que tuvimos el martes y miércoles, hace un par de días, tuvimos dos tardes, ahí tuvimos 2 paneles sobre el tema ESG, porque se ve que es algo que ocupa a la comunidad empresarial. No solo ocupa, además lo notas que no hay que impulsarlo mucho, se está pidiendo, el empresariado lo está solicitando. Las empresas que cuentan con mejores puntajes de temas en ESG obtienen más rentabilidad, son más atractivas para los inversionistas y son además más resilientes a los embates en un contexto incierto de pandemia y de desastres naturales como el que actualmente experimentamos. Así que, pues nada, chica, muy comprometidos, lo estamos dando en cada uno de los programas, con todas sus vertientes, ¿verdad? El cuidado del medio ambiente, de la parte social, de la igualdad, todos estos temas que son tan importantes. ¿Verdad? Sí, la resiliencia empresarial dependerá de la capacidad que tienen las empresas de adaptarse a esta regulación ESG. Y si bien el tema de impacto ambiental y la parte social la estamos viendo como algo que inclusive las nuevas generaciones están impulsando, o sea, tú no sabes aquí en casa este tema de cuidar la basura, reciclaje en los chavos, ahorita está siendo muy fuerte. Bueno, el tema medular, ¿sabes cuál es? El gobierno corporativo, ¿no? El gobierno corporativo es donde tenemos que tener ese enfoque de integrarnos a un gobierno corporativo para poder precisamente gozar de esta fortaleza y esta sustentabilidad hacia la resiliencia empresarial. Y bien, para finalizar, porque yo me quedaría aquí todo el día platicando contigo porque de verdad es sumamente interesante lo que nos puedes aportar. Me gustaría pedirte 2 cosas. La primera, que le des un consejo a todos esos empresarios que hoy están golpeados por la pandemia, que tú les des unas palabras y que nos recomiendes un libro, por favor. Gaby, con mucho gusto. A ver, yo creo que a los empresarios que les ha ido mal, yo diría, primera cosa, la labor de un empresario es fundamental en la economía y en el país mismo. Yo le diría al empresario, pero a todos, al exitoso o al que ha tenido problemas o tal, que venga al IPADE. En el IPADE estamos abiertos para dar una experiencia integral, un enfoque global, con sentido humanista que nos caracteriza. Ayudar a los empresarios a hacer frente a los retos del entorno. De esa forma lograremos transformar a la sociedad y a nuestro querido México. El IPADE es una institución que inspira, reanima, ilusiona en el gran valor que tiene ser empresario. Allí es donde está nuestra labor y donde queremos seguir estando. Y no perder el optimismo, no dejarnos llevar por el miedo.
Estos meses sí han sido complejos y es muy fácil dejarnos llevar por esta visión de un mundo con cada vez menos oportunidades, pero es importante enfocarte en lo positivo. La historia de la humanidad, te lo decía yo, crecimiento y progreso, así que mantener el optimismo para descubrir nuevas maneras de hacer las cosas. Por supuesto, aprovechar la tecnología, repensar tu negocio, lo que decíamos, ¿verdad? Qué importante que ahorita estás planteando lo que pueden ser los siguientes años. Entonces, a veces está uno con una visión un poco corta y no alcanzas a ver más allá. Entonces, en el IPADE podrás estar con pares, discutir con otros, y allí es donde encuentras soluciones muy interesantes. A veces el dejar de ver el árbol para ver el bosque completo es mucho mejor. Y eso, la misma metodología de IPADE, tú sabes que enseñamos con el método del caso. El método del caso tiene 3 grandes etapas: su estudio individual, su trabajo en equipo y su sesión plenaria. Entonces, en este trabajo en equipo es parte fundamental, donde una vez que discutes un caso y lo viste muy claro y tú lo resolverías de una manera, te encuentras la riqueza de los demás, donde plantean nuevas soluciones, diferentes industrias, pero que aplican perfectamente a ti. Y que entonces ahí empiezas a ver de una manera muy diferente los negocios. Esta comunidad, este hacer comunidad, que el IPADE está comprometido a hacerlo, tenemos 42,000 egresados, y entonces tenemos programas de todo tipo para nuestros egresados o los programas normales. Entonces, pues no tener miedo, ánimo, fortaleza, tú estás llamado como empresario a llegar a niveles mucho más altos, muy altos. Así que nada, sin miedo y vamos para adelante. Optimismo, optimismo, por difícil que sea y lo que se haya perdido. Vamos a recuperar todo lo que se perdió. Y replantea tu negocio con los temas digitales, con los temas de nuevos canales. Revisa lo que está pasando en el mundo, toda la cadena de distribución. Hay partes donde puede ser, donde eres tú, donde puedes ser quien conecte con esta parte. Así que me parece que esto es lo que recomendaría. Respecto a un libro, hay grandes libros de veras de escuelas de negocios. Me parece que el de análisis de la acción directiva de Carlos Llano es el primer libro sobre temas de dirección que escribió Carlos Llano y sumamente leído, muy potente. En este libro se plantea que la dirección es resultado de combinar elementos, habilidades y virtudes de quien dirige. Una obra profunda e interesante. Nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la empresa y también sobre el papel de quien la forja y la dirige, que son los empresarios, precisamente. ¿Ya? Pues simplemente quiero agradecerte de verdad, o sea, me quedo corta con la gratitud que siente Imperio Ejecutivo y la comunidad de inteligencia financiera, porque tú nos hayas regalado estos minutos. Sabemos que eres una persona sumamente ocupada, pero sabes, tu voz va a llegar a mucha gente y tu voz va a llegar a muchos países el día de hoy y necesitamos permear toda esta necesidad de buscar caminos, de encontrar soluciones a través de la educación. Estoy convencida que la mejor inversión de una persona es la educación y por eso es que nos sentimos sumamente agradecidos. Imperio Ejecutivo te da las gracias y pues bueno, nos vemos a la próxima, querido Lorenzo.